Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son historias reales. Pero no son cualquier tipo de historia real, son historias reales de mi país. Son historias reales de costarricenses que me fueron compartidas en una publicación que hice en Reddit y obtuve bastantes respuestas. Así que podría decirse que este es un capítulo mitad Reddit macabro, mitad historias reales. Antes de empezar, quiero hacer algunas aclaraciones y, como me es costumbre, lamento esto, pedir disculpas. La semana anterior no hubo un atraso, directamente no hubo episodio. Esto se debe a que tenía una serie de citas que no podía posponer y que tienen mucho que ver con mi crecimiento profesional, de forma que no podía dejarlas de lado y honestamente tampoco me dio tiempo de dejar grabado el capítulo de la semana anterior. Dicho esto, me disculpo, pero tomándolo por el lado amable, esto nos ha hecho volver a la publicación de los días martes. Así que voy a intentar mantenerlo de esta forma y obviamente voy a intentar mantener la frecuencia semanal. Y de nuevo, las disculpas del caso. De hecho, creo que les he mencionado que voy a tomar unas vacaciones de 2 semanas durante noviembre. Ya tengo los capítulos de esas 2 semanas listos y los voy a dejar programados para que los puedan disfrutar durante ese tiempo. La aclaración que quiero hacer es que este episodio va a ser un poco diferente. Usualmente hago esta introducción del tema, le pongo nombre a las historias o a los relatos y tenemos esta música de inicio que hace que sepamos cuando va a empezar uno de los nuevos cuentos o una de las nuevas historias y usualmente le agrego música después a lo que es la historia. En este caso, como es una conversación más casual, voy a estarles leyendo los posteos y vamos a estar comentándolos. Vamos a cambiar un poco el formato. No voy a hacer la música de transición, sino que directamente después de esta pequeña presentación, vamos a avanzar con la música que se va a mantener por el capítulo. Dicho esto, y para evitar confusiones, ya que ya llevamos bastantes episodios publicados, yo y todas mis personalidades, como suelo mencionarles. Pero bueno, dicho esto, vamos a dar inicio con el episodio de hoy, que son historias reales de costarricenses. Las historias han sido divididas en subtemas para que sea más sencillo recorrerlas y agruparlas. El tema en sí voy a dejar que ustedes lo descubran y lo analicen. La primera historia que tenemos es de parte del usuario que se llama aetsac24 con Z y dice lo siguiente. Mi papá dice que él en su juventud había estudiado y aprendido sobre temas esotéricos, y que a partir de eso, él dice haber adquirido conocimientos y sensibilidad para ver o sentir cosas. Siempre me pareció interesante, pero solo eran historias, nada extraordinario tampoco. Además, él ya había dejado sus estudios y se arrepintió ante Dios. Entonces en casa nunca vi ni pasó nada, hasta que un día sí experimenté algo estando con mi papá. Cuando tenía como 13 años, un vecino, le llamaremos Mario, amigo de la familia, hizo una fiesta de cumpleaños e invitó a mi papá. Yo lo acompañé. Era una carne asada y unas birritas con los compañeros del trabajo de Mario y algunos vecinos. Nota aclaratoria, birra significa cerveza. En la casa de Mario. La fiesta se concentraba en la cochera. La casa estaba prácticamente vacía. Mi papá y yo éramos los únicos en la sala. Mi papá estaba tomado y él dice que cuando está tomado se vuelve más sensible. Acto seguido pasa lo siguiente. Mi papá me dice que cerca del mueble del tele había una entidad, que es probable que yo no la vea, pero él sí la puede ver. Al decir eso, el control del DVD se cae al piso. No fue el viento. El control estaba bien puesto en su sitio. Yo me levanté y lo volví a poner en su lugar. Mi papá procede a comentar que él siente que esa entidad es negativa y que puede ser la razón por la que a Mario le va mal en su vida personal. Siempre ha tenido problemas de plata, problemas con la esposa, etc. En el mueble del tele habían unas estatuas de cosas tipo Budas y así. Y mi papá dice que eso jala mucha cochinada. Y ¡juas! El control del DVD se vuelve a caer al piso. Otra vez me levanté a ponerlo en su sitio. Mi papá continúa. Me dice algo así como,
Ve, se enojó porque sabe que lo estoy viendo y porque estoy hablando mal de él. Le voy a decir a Mario que queme todas las estatuas y cochinadas que estoy viendo en esta casa. Que no regale ni las bote a la basura, que los queme. Y tome chichi, se cae el control del DVD por tercera vez. Y esta vez se desarmó todo y las baterías salieron volando. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de el ente que estaba acabando o acechando con la vida de Mario? A mí en lo personal esto es uno de los temas más recurrentes, al menos en historias de personas que han sido asustadas, llamémoslas así, historias de personas que han sido asustadas en mi país. Y de hecho, si mal no recuerdo, en mi familia ha sucedido que en la casa de mis abuelos, si no me equivoco, maternos, se veía esta figura a veces como que caminaba de un lado al otro. Puede que esté fallando la casa en la cual se veía, pero recuerdo que había alguna casa de un familiar en la cual había una figura como oscura que caminaba por los pasillos y cosas así. Lo que me recuerda bastante a esta. A mí en lo personal, si mi papá me está diciendo que hay un ente parado a poca distancia de nosotros, creo que lo primero que haría sería salir de la casa. Me parece sumamente valiente de parte de los dos, de padre y de hijo, quedarse ahí viéndolo incluso cuando se estaba manifestando a ese nivel. Entonces sí, les reconozco mucho la valentía y el hecho de que no fue una o dos veces, fue tres veces que el ente hizo caer el control del DVD. Me pregunto qué habrá pasado después, si habrán salido con el resto de la gente que estaba en la fiesta o si se fueron a su casa o si simplemente se quedaron ahí, porque la verdad parecían bastante. El papá estaba como bastante acostumbrado a ver este tipo de entes, entonces siento que no le daba miedo. Tal vez eso fue lo que pasó. No, al no tener miedo el padre como que transmitió seguridad a su hijo. Obviamente acá simplemente estoy suponiendo y teorizando. Probablemente si el autor escucha esto nos pueda aclarar algunas cosas. Avancemos con la segunda historia de la noche. Esta historia viene por parte del usuario llamado Bisman506, Bis con Z. Y es como sigue. Es la única vez que me han asustado, pero lo viví y vi en carne propia. Yo no creo en los fantasmas, ni en los aliens, ni en la magia, ni en nada de esas tonteras, pero una vez sí me pasó algo raro. Yo una vez vi cuatro figuras humanoides que eran totalmente de color negro, y las cuatro estaban de pie sin moverse para nada en el techo de la casa de un vecino. Tenían la forma de una persona, pero eran demasiado altas para ser seres humanos. Aún así, no creo en lo sobrenatural, y estoy convencido de que si el miedo no me hubiera ganado en ese momento, yo le hubiera encontrado una explicación lógica a lo que vi esa noche. Creo que lo primero que tengo que decir de esta historia es que mi clase de historias favoritas son aquellas que son contadas por personas que son completamente escépticas, que no creen en nada sobrenatural, en nada místico, en nada inexplicable, pero que aún así tienen que aceptar que algo les sucedió. ¿Por qué? Porque son el tipo de historias más creíbles. Esta persona, y muchas gracias a los dos autores que ya hemos leído por sus historias, pero en específico sobre esta, este autor dice de que de no haber tenido tanto miedo en ese momento le hubiera logrado encontrar una explicación racional. Pero eso me lleva a pensar por qué después de todos estos años no le he podido encontrar una explicación racional. Y la respuesta más que más me viene a la mente es que probablemente no tiene una explicación. Y esas son las cosas increíbles que me encanta ver en el mundo. Avancemos con la tercera historia. El usuario que compartió la siguiente historia se llama Queso en Crisis y dice así. Hace unos años, un amigo muy querido me pidió cuidar su casa en Cartago. Era una casa muy grande, de esas antiguas, con pasillos largos y piso de madera que suena con cada paso. Esa noche estaba viendo tele en el cuarto de huéspedes y ya eran como las 2 de la madrugada. La cosa es que escuché el sonido de pasos arrastrados por el pasillo, como cuando alguien camina en chanclas. Pensé que podía ser el viento,
Pero el piso crujía con cada movimiento y yo lo reconocía porque durante el día había escuchado ese mismo sonido al caminar. Apagué la tele, tomé el celular, le puse la linterna y me asomé, pero no había nada ni nadie. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía helado, como si alguien hubiera pasado segundos antes. Volví al cuarto y ahí fue peor. La mecedora que estaba arrinconada contra la pared se estaba moviendo sola. No había viento ni ventanas abiertas. Me quedé paralizado, viendo cómo se balanceaba como si alguien acabara de levantarse de ella. No dormí esa noche, y al día siguiente, cuando le conté a mi amigo, solo me dijo: "Ah, sí, esa casa era de mi abuela. Ella siempre se sentaba ahí de noche a rezar". Esta ha sido la tercera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de la casa embrujada? Siento que tengo que hacer algunas notas aclaratorias respecto a algunos costarriqueñismos o tiquismos, como les decimos nosotros. Hay algunos que son bastante conocidos en otros países, hay otros que no. Por ejemplo, chanclas, creo que es uno que es muy conocido. Significa chancletas o sandalias, este tipo de calzado que es como abierto y solo tiene una tirita en medio de los dedos. El otro término que me parece que tengo que aclarar es el tome chichi de hace dos historias. Esto es un dicho bastante común que por contexto se puede sacar. Y el tercer término no es realmente un término, es una localización geográfica. Cartago es una provincia en Costa Rica que se caracteriza por tener una de las construcciones más conservadas de la época colonial. Costa Rica no es un país que se caracterice por tener edificios muy viejos o muy bien conservados, y en esta provincia todavía se pueden encontrar. Dicho esto, la historia en sí me parece aterradora, en especial porque parece que su amigo sabía y normalizaba el hecho de que su abuela seguía ahí, de que su abuela le gustaba asustar gente y que le gustaba seguir rezando en su mecedora. Todas estas cosas me parecen sumamente llamativas y sumamente mala persona al no haberle avisado a su amigo que le iba a cuidar la casa, que estas cosas podían pasar. Es lo mínimo que uno puede hacer. Aunque también entiendo que uno se encuentra en la encrucijada de que si uno le dice a su amigo que en la casa que va a cuidar asustan, es muy probable que se vuelva un poco complicado conseguir a alguien que cuide la casa mientras uno no está. Dicho esto, avancemos con la cuarta historia de la noche. Esta historia es del usuario Condition Strange 7121 y esa como dice a continuación. Alrededor de los 90, mientras estudiaba en el colegio, nos mudamos con mis papás a una casa en San Sebas, frente a lo que ahora es Walmart. En esa época, eso era un cafetal. La casa era de una sola planta y muy alargada hacia atrás. La propiedad original se dividió en dos y la casa del vecino estaba hasta el fondo. La casa tenía ventanas en 3 habitaciones que daban junto a la entrada del vecino. Parece que al morir la señora que vivía ahí, la pusieron en venta y mis papás la compraron. Lo primero que hicieron, y mientras estábamos ahí, fue cambiar los techos que estaban oxidados y la madera del cielo raso tostada. Los trabajadores encontraron 3 frascos de vidrio con algo amarillo adentro. Los abrimos y tenían periódicos envejecidos. No revisamos mucho el contenido porque obviamente era algún tipo de brujería. Todo eso se botó. Luego los vecinos nos confirmaron que la señora sí se dedicaba a hacer brujerías. Mi papá es escéptico por ser ateo. Una noche mi mamá había salido con mis tías a bailar y mi papá escuchó unos tacones caminando en el corredor. Así que salió a saludar a mi mamá, pero no había nadie. Hasta la fecha, mi papá no va a decir que eso fue un fantasma, pero está seguro que lo escuchó. Otra vez, yo estaba acostado del lado de mi cama, sintiéndome demasiado deprimido. Por las ventanas nunca entraba viento, pero sentí como si alguien me pasara la mano por el brazo para reconfortarme. No me asusté ni nada, pero sí me sentí mucho mejor luego de eso. Luego, el vecino era súper fastidioso. Muchas veces ponía música a todo volumen todo el día. La esposa era la que salía a trabajar y el mae se quedaba en la casa. Cuando se acercaba Navidad, el mae se dedicaba a cortar arbolitos con una sierra eléctrica en toda la entrada que pasaba junto a nuestras ventanas. En una de esas yo estaba acostado y el huevón llegó y puso la máquina en mi ventana. Cuando escuché el chirrido de la sierra, me hice tirado. Me quedé viendo qué hacía y de pronto, el mae se distrajo, volvió la cabeza a un lado y se voló los dedos.
Hablando de historias que lo tienen todo. Esta historia creo que fue una de mis favoritas. Hoy les estoy contando más profundamente lo que me gusta en las historias de miedo. Y me pareció que era muy diferente. Primero es una bruja que si bien le encontraron algunas cosas, no se relacionó directamente con que fuese algo malo. Y de hecho la persona que hizo la publicación, la persona que nos contó su historia, menciona que cuando se sentía deprimido lo hizo sentirse mejor, que cuando el vecino lo estaba molestando, incluso el vecino terminó perdiendo un par de dedos. Y incluso su papá, que escuchó este sonido de tacones, lo único que hizo fue escuchar el sonido, realmente no lo estaban asustando. Es como si la bruja nada más siguiera en esa casa, pero no le molesta que hayan inquilinos nuevos. De hecho, parece que los está cuidando. Y nada, me gustan las historias que tienen una diferente versión de los seres que usualmente se han considerado monstruos o malvados en la historia. Ahora vamos a seguir con el diccionario de costarriqueñismos. Mae es nuestra forma de llamar a las personas, sean hombres o mujeres. Es como nuestro dude en inglés o güey en México o che en Argentina o parce creo que es en Colombia, etcétera, etcétera. De ese tipo de palabras que significan muchas cosas, pero que se usan para referirse principalmente a otra persona. Y la segunda aclaración es huevón, que significa prácticamente lo mismo. Avancemos con la siguiente historia de la noche. Esta siguiente historia fue publicada por el usuario AVG-Joe17 y tengo que hacer el preámbulo de que hice algunas correcciones para que YouTube no me baje el video por lenguaje. Y es como dice a continuación. Mae, a mí lo más difícil que me ha pasado fue en un hotel de Guana. Tenía una vista bonita, está en la cima de un cerro, piscina infinita, estaba por Playa Órganos, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. La vara fue que pagamos 2 noches. Una nos fue bien en un cuarto de los de abajo, la segunda noche, como upgrade, y como el cuarto no tenía tele, que igual no veíamos, el dueño nos ofreció una suite, que era grandísima. La vara es que tipo 11, creo que se había escuchado un estruendo en la cocina. Era enorme el lugar y no se podía ver la cocina desde los cuartos, ni siquiera abriendo la puerta. Nos hicimos los locos. La vara es que tipo 1 de la mañana, otro estruendo suena como si hubieran tirado todas las puertas, todos los sartenes, y uno iba y no había nada desordenado. Ya me levanto enojado y cansado. Revisé todas las puertas y todo, y está cerrado, no hay nada. Apago la luz y otra vez a las 3 de la mañana un estruendo. Esta vez la luz estaba prendida y nadie la prendió, porque éramos nosotros dos. Yo sí me asusté, porque ¿cómo prendieron la luz? Estaba blanco como papel, y mi esposa ahí se dio cuenta que yo estaba asustado. Me quedé sentado, escuchando todavía cómo pasaban cosas, cómo abrían puertas, y estaban haciendo cantonés en la cocina. Como 5 minutos pasaron y ya se medio calmó. Agarré valor y fui a ver. Nada. Lo más que había eran puertas abiertas, pero no vi nada. Nos fuimos a las 3 de la mañana. De hecho, pidieron aprobación al dueño como me fui temprano, ya que era raro que alguien se fuera. El dueño me preguntó que por qué, y yo le dije que había pasado una emergencia, pero como que supo por qué era el señor. Era extranjero, como italiano. Para más contexto, el hotel era como una mansión de un narco, de los 50 o 60, hecha hotel. Seguro algo pasó ahí antes, pero la vibra no era pesada ni nada en el lugar, era como esa suite nada más. De lo peor que me ha pasado. Esta ha sido, si no me equivoco, la quinta historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia del hotel de Guanacaste? Em, Acotación de costarriqueñismos. La persona en esta historia usó el término tuanis, creo que lo cambié en el momento de leerlo, pero tuanis es muy bonito. Por otro lado, me parece muy interesante todo este mundo de fantasmas que son almas que quedan adheridas a un lugar porque murieron de una forma traumática o de una forma dramática.
depende de cómo se quiera ver. Yo creo que todas las muertes son traumáticas, pero bueno. Me parece sumamente interesante. De hecho, en Japón hay como una creencia alrededor de esto. Si en algún momento les gustan las películas de terror, hay una película que se llama Huon, o La Maldición, o The Grudge, depende del idioma en el que la quieran encontrar, que trata sobre cómo el alma de una mujer y su hijo quedan atados a una casa y hacen el mal aunque no fuesen malos inherentemente en su vida. No quiero hablar mucho de la película, puede que alguna persona me lleve la contraria en si eran malos o no, pero, pero sí, no voy a ahondar demasiado para no hacer spoilers en el caso de que les llame la atención. La versión japonesa es la mejor. La versión estadounidense tiene un poco más de historia, pero no da ese pánico que hace que uno se levante a las 3 de la mañana pensando que está viviendo la película que suelen dar las películas japonesas. Sí, me parece súper interesante y me parece interesante también que sea un hotel, porque como bien menciona el autor, en los hoteles han pasado demasiadas cosas y algunos fueron casas antiguas y en esas casas pasaron incluso más cosas. Es como que las habitaciones han visto demasiadas historias y que nos asegura que alguna parte de esas historias no permanece ahí para siempre. Avancemos con la siguiente historia de la noche. La siguiente historia es una de las que me pareció más interesante. No que las otras no me parezcan sumamente interesantes también, solamente es un poco más larga y tiene una secuela, porque me tomé la libertad de responderle a la persona que lo publicó y preguntarle un poco más para que podamos indagar más en por qué sucedían estas cosas. El autor se llama Confusion Turbulent 14. Lamento que estoy haciendo un spanglish interesante al leer los nombres. Y es como va a continuación. Todo esto pasó en la casa donde antes arrendaba. Ya no vivo ahí. En esa casa se sentía una pesadez. No sé cómo explicarlo. Como sentir bochorno, cansancio, como estar desganado. Particularmente la más afectada era mi esposa. Creía que era por todo el estrés del día a día, hasta que la hermana se mudó a vivir un tiempo con nosotros. Cuando llegó hubo una mejora en nosotros, pero ahora la que estaba mal era ella, y describió lo mismo sin nosotros haberle dicho nada. Lo que le tocó hacer era solo quedarse a dormir o cuando trabajaba remotamente, pero trataba de no pasar en la casa. Como la hermana trabajaba desde la casa, mi esposa y yo cerrábamos la puerta del cuarto de nosotros con llave. No sé cómo, pero terminamos hablando de cosas religiosas y polémicas, y de repente la puerta se abrió como si alguien hubiera entrado. Pero no había viento, nadie del otro lado, y aunque hubiera estado mal cerrada, nunca se hubiera abierto con el impulso que había. En otro momento similar, estaba en el cuarto con puerta cerrada hablando con mi esposa. Ese cuarto tiene una ventana que da al pasillo, donde si alguien debe salir o entrar, termina pasando por ahí. Nosotros teníamos una cortina, pero que igual se ve la sombra. La cuestión es que yo llego a ver que pasa alguien altísimo y súper rápido, casi que corriendo, pero caí en cuenta de que no se escuchaban pasos ni nada. Lo que hice fue pararme e ir donde fue la sombra, porque creía que era la hermana. De hecho, iba a molestarla diciéndole que cómo hacía para moverse tan rápido. Pero no había nadie, y la hermana seguía trabajando en la oficina. Lo curioso fue que la hermana llegó más tarde y mencionó que vio lo mismo, pero caminando para el lado opuesto y creía que era yo. Una vez, viendo anime tipo 12 de la noche, teníamos la puerta del cuarto entreabierta con todo apagado, solo iluminado por la luz del cel, pero al mismo tiempo, tanto mi esposa como yo, volvimos a ver hacia la puerta. Era la sombra de un niño pequeño. Yo le pregunté si había visto lo mismo que yo, y dijo que sí. Me levanté rápido para ver si era que la niña se había despertado, pero no, seguía bien dormida. Prendí todas las luces y revisé, pero no había nada. Una vez, estando con mi esposa y la hermana en la cocina, un plato que no había forma que se moviera, lo hizo y cayó en el basurero. Todos nos miramos y fue como, ok. Esas son las cosas que por ahora recuerdo haber vivido en esa casa. Aclaración, en este momento fue que le pregunté, así que lo siguiente es una respuesta a la historia original. El motivo para irnos fue más random. La casa cambió de dueño y nos iban a subir el arriendo pese a que la casa estaba deteriorada. Y pese a que le hacían arreglos, ni siquiera tapaban bien las goteras y terminábamos como vecindad del Chavo, llena de baldes que poníamos debajo de las goteras.
Terminamos mudándonos a solo una cuadra de distancia de donde estábamos construyendo. Lo que sé es que en esa casa la gente no dura. Cuando he pasado por ahí, o es gente diferente o la casa está vacía. Con respecto a vivir otra cosa similar, digamos que todo eso que vivimos fue solo en esa casa. En la que arrendamos posteriormente no pasó nada, y al día de hoy que ya vivimos en nuestra propia casa, al menos yo personalmente solo he vivido una cosa rara. En esta casa sí sé que hay historia. Es la casa de la niñez de mi esposa, ella la quiso comprar y actualmente fue prácticamente reconstruida. Pero me ha contado que de niños les habían hecho brujería, encontraban cosas enterradas en el patio. Actualmente mi oficina de trabajo es donde estaba justamente eso enterrado. A un trabajador lo asustaron, pero antes de pasarnos se hicieron oraciones a la casa y yo la verdad no he visto nada raro ni me han asustado. Pero lo raro que yo sí viví fue hace menos de un mes. Primero que nada, para dar contexto, esta casa está pegada con otras dos casi pared con pared. También hay mucho gato, casi son como una plaga, y tienden a pasarse en el techo en las noches. A veces pareciera que un ladrón se subiera al techo, sin embargo, como yo sé que son los gatos, intento ignorar y tratar de dormir. Esta casa aún no termina de construirse, solo pudimos hacer medio segundo piso. Los gatos cuando se pasan es por el techo del primer piso, ya que es el que tiene la misma altura que las casas de al lado. Los dormitorios están debajo del segundo piso. La razón por la que aclaro eso es porque para dar el contexto de dónde estábamos cuando pasó lo que viví. Primero que nada, actualmente tenemos un niño de menos de un año. Eso pasó en una noche en la que todos estábamos cansados y yo particularmente, en ese día debía de haberme quedado dormido hacía rato. La niña actualmente tiene 8 años y duerme en el mismo cuarto que el bebé y en la misma cama. Mi esposa y yo dormimos en el cuarto de al lado. Esa noche me sorprendió que mi esposa se hubiera quedado dormida tan profunda. Usualmente se tarda en dormir y es de sueño ligero, pero la verdad parecía como si hubiera tenido un sueño acumulado. Yo también estaba cansado, pero por alguna razón no podía dormir. Es difícil de explicar. Era como un instinto, algo biológico o algo sin explicación que me mantenía alerta. No era miedo a un ladrón ni a nada sobrenatural. Además, los sonidos del techo eran molestos. Solo esperaba que los supuestos gatos que estaban en el techo se largaran. A eso de la 1 o 2 de la mañana me harté, subí al segundo piso y revisé dónde estaban los gatos. No había nada, ni viento, ni música de vecinos. Era un silencio total, ni siquiera una brisa. Luego caí en cuenta, el sonido no venía del techo que queda más abajo, sino que era del techo del segundo piso, donde los gatos no llegan. Me quedé pensando que eso me recordaba historias de brujas, pero fue como un pensamiento rápido. Cuando me vuelvo a acostar, escucho al niño. Intento despertar a mi esposa, pero fue imposible. Entonces me levanto y lo veo parado y bajado de la cama, en un lugar que yo sé que para estar ahí, tuvo mínimo que haberse golpeado. Llegó hasta ahí solo en la oscuridad. Él me hizo un sonido, entonces lo agarré y lo llevé a nuestro cuarto. Luego de eso no volví a escuchar ruidos, y me volvió a la mente el pensamiento de brujas y solo me dije, ¡qué madre! Creo que me estoy sugestionando demasiado, principalmente por el niño, no está bautizado. Mejor intento dormir y mañana le comento a mi esposa. Les dije que esta historia era bastante interesante y bastante em, compuesta de varias partes, por así decirlo. Me pareció interesante que al tomarme la libertad de preguntar por más cosas que le hubiesen pasado a la persona que nos compartió su historia, me encontré con una mina de oro. En lo personal, ambas historias me parecen súper, súper interesantes. El hecho de que involucren niños pequeños siempre es algo que me ponen los pelos de punta, porque, seamos honestos, que da más miedo que un ser que uno tiene que cuidar y que depende completamente de uno, que esté a merced de algo que le pueda hacer mal. Es como, es de las cosas que más miedo me dan. Es como, no sé, comparable con perder el amor de la vida de uno. Y además el hecho de que sea algo de lo cual uno no sabe cómo defenderlo, porque ¿qué hace uno contra algo que no puede ver, contra algo que ni siquiera está ahí, contra algo que ni siquiera hace que se mueva la brisa nocturna, que es algo que al menos a mí cuando me han asustado algún día puedo hacer
una serie de algunas de mis historias en el medio de otras historias reales, pero las veces que me han pasado cosas así es como que el mundo se detiene, es como que no suenan los insectos, no hay brisa, no hay ni calor ni frío, es como si le hubieran puesto pausa a donde uno está. Y sí, en general me parece bastante espeluznante estas dos historias. La historia de la casa, en la cual pasaban varias cosas y en la cual las personas no pueden quedarse a vivir durante mucho tiempo. Y la historia que le pasó hace poco en su nueva casa. Espero que el autor esté bien, espero que su familia esté bien y que esto no sea un hecho recurrente más. Avancemos con la siguiente historia de la noche. Esta es la última del primer grupo. Tranquilos, no va a ser un episodio enorme. Solamente hice dos grupos de historia, de diferentes historias. Esta última son, de hecho, dos diferentes que nos comparte el mismo autor y que por consiguiente la segunda va a dar inicio a la segunda sección o a la segunda agrupación de historias que hice para la noche. Sin más, avancemos con ella. Nuestro siguiente autor es el usuario Faunos con Z. Qué montón de usuarios con Z hemos tenido esta noche. Que en respuesta a mi pregunta hecha de si alguna vez los habían asustado, responde: dos veces. Trabajaba en un cine. La primera vez estaba cerrando el Chinamo a eso de las 3 a.m. por un estreno de medianoche. La sala de proyección queda en un segundo piso y cuando voy a cerrar la puerta para bajar y jalar, oigo algo que viene corriendo hacia mí, pero en el cielo raso, y se detiene justo arriba de mí. No podían ser ratas o mapaches o gatos, porque eran pasos muy fuertes. Terminé de cerrar la puerta y bajé las escaleras como en dos brincos. Salí corriendo y rogando que nunca más me pusieran a cerrar un estreno de medianoche, porque siempre queda uno solo. La segunda vez, yo estaba cubriendo el día libre de mi jefa, la administradora, y estaba yo en la oficina de ella trabajando. Dicha oficina queda junto a la sala de proyección, pero al puro fondo, totalmente opuesta a la puerta de salida. A las horas de estar ahí, oigo que me llama mi jefa por mi nombre. Yo asomo la cabeza y no veo a nadie. A los 5 minutos me vuelve a llamar, me vuelvo a asomar y de nuevo nada. Y 5 minutos después pasa lo mismo. Por radio me comunico con los compañeros de confitería y boletería de que si la jefa está ahí abajo. Y me dicen que nunca la vieron entrar y que ella, además de estar libre, salió lejos del pueblo. O sea, era imposible que estuviera ahí. El resto de la jornada me fui a ayudar a los compañeros de abajo. ¿Qué les ha parecido la historia de el cinema o del cine? En lo personal me parece muy interesante el hecho de que en espacios tan amplios puedan existir seres o entes que, no sé, lo persigan a uno o hagan que uno pueda ver o escuchar diferentes cosas. En especial porque me hace preguntarme de dónde vienen, o sea, cómo quedaron atrapados en el lugar, porque como vimos en la historia anterior, hay como algunas creencias que si uno muere por muerte violenta o con alguna emoción muy fuerte, como que se mantiene en este plano. Sin embargo, no sé, en los lugares que son así me hacen considerar si es que fueron un entierro en algún momento o si algo que estuvo construido ahí en el pasado sigue manteniendo esas fuerzas en el lugar. O si simplemente puede que hayan, no sé, espíritus de la tierra que no tienen una razón específica de por qué estar en algún lugar, de simplemente están ahí. En todo caso, lo que me gustaría saber es la historia del cero del ente. Siempre soy demasiado curiosa, es como, no sé, denme un libro entero de la vida del ser que vivió ahí. Pero bueno, como pudieron notar en estas dos historias que nos compartió el autor, la segunda no está tan en la línea de todas las otras. La segunda es un poco más cosas inexplicables que pasan en el mundo, tipo ver a una persona entrar a algún lugar y que esa persona esté en otro pueblo, que es un tema que ya hemos visto antes. Quise terminar el podcast de esta semana con dos pequeñas historias que fueron compartidas como
respuesta a otro comentario y que me parecieron bastante interesantes. Avancemos con la primera de esta segunda clase. La o el autor es el usuario Bri con doble I 020. Una vez estaba sola en casa. Recuerdo que bajé a la cocina por algo y en el patio vi a una persona cercana a la familia. No me sorprendió verlo ahí porque era alguien que siempre llegaba a la casa, tenía las llaves de los portones y todo. No le di importancia y subí a mi cuarto. Pasaron las horas y llegó mi familia. Les dije que en la tarde había visto a esta persona, pero que no me había dado cuenta a qué hora se había ido. Ellos me miraron con cara de susto y me dijeron que él no estaba en la ciudad, que iba a llegar hasta más tarde. Cuando él llegó, me dijo que él no había venido a casa en ningún momento. No había forma de que alguien más entrara a la casa por ningún lado, y menos llegar al patio. Hasta la fecha, nunca supe qué pasó exactamente. Yo estoy segura de que lo vi a él en el patio. Esta es la primera de estas historias cortas. Como pueden notar, se repite el tema de ver a personas que no están en el lugar en el que a uno le parece haberlos visto. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? A mí me pasó de niña una vez que escuché a mi mamá respondernos, a mi hermana y a mí. De hecho, fuimos ambas las que lo escuchamos. Y resulta que no estaba en el lugar en el cual la escuchamos. De hecho, fue como una respuesta muy natural y como que hubo un intercambio y todo. Y de repente no estaba en el cuarto desde el que nos estaba hablando. Es como demasiado terrorífico el hecho de que uno no sabe si es algo así como, no sé, un skinwalker o un ser que puede imitar la voz de alguien querido o de alguien conocido, o si es que uno está viendo a su versión de otra realidad, lo que también me da bastante miedo. Como les he mencionado, todo esto de las dimensiones alternas o de time slips o de deslices temporales en español, como que estar tan cerca de una realidad que no sea la de uno o que le asegura a uno que no fue que cambió. Nada, me estoy poniendo muy filosófica, pero el estar tan cerca de una realidad en la cual lo que uno vio no pasó, pero sí pasó para uno. Nada, eso me parece sumamente espeluznante. Avancemos con la segunda historia de este tipo. Nuestra o nuestro segundo autor y final de la noche es Dependent-AD-4144. Ah, algo parecido pasó en mi casa. Tenemos una vecina de nuestra edad que era casi como adoptada de mi mamá. Así que seguido venía a dormir a la casa. Un día, ella dice que venía para la casa y vio las luces encendidas. Ella llamó a la puerta y nada. Entonces se fijó por la ventana y vio a mi hermano acostado en la cama, aunque solo lo vio de espaldas, pero está segura que era mi hermano. Dice ella que lo empezó a llamar y llamar, pero que él nunca le contestó ni la volvió a ver. Entonces se regresó. Al rato nos vio llegar y entonces salió para venirse a la casa y vio que mi hermano venía con nosotros y se quedó como shock, como confundida, y preguntó si había quedado alguien en la casa y pues no. Así que se quedó bien asustada porque no había nadie en la casa, pero ella vio a mi hermano en el cuarto. Esta es la última historia de la noche, la historia de el hermano que aparece y desaparece. ¿Ven por qué el día de hoy no les puse titulares? Era bastante irrisibles los titulares que les pudiera dar yo en comparación a los titulares que les pudieran dar sus autores y ya habían hecho suficiente por nosotros al brindarnos sus historias. Esta segunda historia me parece, nada, igual de interesante que la anterior. Es una nota un poco más ligera para terminar el podcast de hoy. Acoto una palabra que creo que dejé de lado. Breteando significa trabajando. Quiero agradecer a todos los autores. Vale acotar que me quedaron algunas historias, algunas muchas historias, tipo un episodio de este mismo largo o un poquito más, que pienso usar en los próximos días como una segunda entrega de este tipo de capítulos que me gustan bastantes. Me gusta muchísimo, me gusta bastante. Me gusta muchísimo escuchar sus historias, me gusta saber que
El hecho de que a uno le hayan pasado cosas que le dan miedo o que no puede explicar no es algo que ha vivido solo y que a veces intentar contar lo inexplicable, intentar compartir la historia de uno hace que uno no se sienta tan solo, se sienta un poco más entendido y acompañado y le quita un poco de peso también a lo que sucedió. De nuevo, gracias a mis autores, esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que pueden seguir el podcast en las principales redes sociales, que además se encuentra en las principales plataformas de distribución de podcast, tipo Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube, Goodreads, etcétera. Que si les gustó el contenido, pueden compartirlo con un amigo o amiga o amigue. Que si no les gustó el contenido, también pueden compartirlo y hablar de lo poco que les gustó. Que si alguien les cae mal y quieren asustarlo en la noche, también es una posibilidad para compartirlo. Y eliminando la autopromoción del final del podcast, les recuerdo que pueden enviar sus historias reales o ficticias a los correos de el podcast que están en las notas en la descripción del episodio, que son cuentosdelabruja@gmail.com e historiasdelabruja@gmail.com, ambos funcionales. Sin más, me despido por esta noche y como siempre, espero que no puedan dormir.